¿Ya? Ok, vamos a ver, el día de hoy nos toca ver Independencia, parte uno. ¿Ya? Esta Independencia, parte uno, corresponde a la corriente libertadora del sur. Entonces, veamos. Recordemos que la independencia del Perú, el proceso en realidad, normalmente cuando hablamos de independencia del Perú, lo primero que pensamos es San Martín y Bolívar, ¿no? Porque claro, se enfoca especialmente en este periodo de independencia a las corrientes libertadoras. Sin embargo, ya, la etapa de independencia es la última, sí, es la última de los periodos, es el último de los periodos de un proceso mucho más grande. La lucha por lograr la independencia no comenzó cuando llegó, obviamente, San Martín acá. La lucha por la independencia comenzó en el siglo XVIII. ¿Y con qué acciones, profesora? Pues la primera fue con las rebeliones indígenas. Ejemplo, los hermanos Torote, Francisco Inca, Juan Santos Atahualpa, ¿no? El cacique Tambohuatso y el más conocido de todos, Túpac Amaru II. ¿Ves? Obviamente, con estas acciones, con estas rebeliones, se da inicio a la lucha por la independencia del Perú. ¿Van a ser las únicas acciones? Pues no, a partir más bien de ese momento van a aparecer otras acciones y también otros grupos, no solamente los indígenas, sino también los criollos, los mestizos, los mulatos, los zambos, ¿ya? Si bien es cierto, los criollos van a liderar después de las rebeliones indígenas estas acciones, eso no implica que dentro de estos movimientos también hayan existido indígenas, mestizos y mulatos tratando de lograr justamente este objetivo de independencia. O sea, profesora, me está queriendo decir que la independencia del Perú no solamente fue 4 años, pues San Martín llegó acá en el año 20, 1820, y se supone que con Bolívar, tras la batalla de Ayacucho, en el año 24, se logra la independencia. Pues obviamente que no. ¿Ya? ¿Por qué, profesora? Primero porque el Perú era el centro y corazón del virreinato peruano. Y el virreinato peruano, aunque por reforma borbónica se haya dividido o nos hayan quitado territorio para crear la gobernación o el virreinato de Río de la Plata y el virreinato de Nueva Granada, ¿verdad? Igual el Perú, el virrey del Perú, era el que seguía solucionando los problemas de todos estos dos virreinatos. O sea, en pocas palabras, profesora, las instituciones más importantes, el ejército más importante a favor del virreinato, los centros principales económicos y la gestión administrativa virreinal se centraba en el Perú. Sí, por eso es que el Perú fue tan difícil de independizar, no fue un lugar fácil. Las zonas más lejanas al Perú, a lo que es el Perú actual, fueron zonas quizás, entre comillas, también más fáciles de independizar. Venezuela, Argentina, porque quieras o no, al estar más lejos era más factible su independencia, ¿ves? Pero el territorio peruano no, porque era el corazón del sistema virreinal, así que cada levantamiento, cada acción que se hacía acá, sofocada, eliminada, así de simple, ¿ves? Entonces, por eso es que tuvo que haber, mira, la necesidad que las dos corrientes libertadoras tuvieran que llegar acá, ¿ves? San Martín primero y luego Bolívar. Pregúntate, ¿por qué las dos corrientes tuvieron que llegar acá? Pues por una razón muy simple. De nada servía independizar a Argentina, Chile, Venezuela, Santa Fe de Bogotá, Quito, si es que seguía existiendo el virreinato. Y peor aún, si seguía existiendo el centro administrativo principal del virreinato en Sudamérica, o sea, el Perú. Por eso es que la independencia de todos estos territorios dependía de que el Perú se independice. He ahí la importancia, ¿ya? Y era también ahí la dificultad de que patriotas de aquí del Perú pudieran tener éxito rebelándose o levantándose porque eran fácilmente sofocados o eliminadas estas rebeliones. Así que damos pie y damos paso a este capítulo del día de hoy y obviamente dejo abierto el chat para que me puedan hacer preguntas
¿no? Que a mí tanto me gustan en realidad, para ir conversando, porque sí, me gusta que las clases sean más bien conversaciones, más que dictado, ¿ya? Para no sentirme sola cuando estoy dictando. Ok, comencemos entonces rápidamente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Iniciaremos con las corrientes libertadoras. En este caso, la corriente libertadora del sur, ¿ya? A ver, ¿quién está en la imagen? A ver, debe ser tipo esos programas domingueros donde le preguntan a los chicos, ¿quién es esta persona de la imagen? A ver, dime tú, ¿sabes o no sabes? ¿Quién es el personaje que está ahí? ¿Mm? Todo simpático, serio, así militar. Muy bien, María José. Muy bien, Alonso. Muy bien. Es el señor San Martín. San Martín de Porres. No, no. Don José de San Martín, el libertador de América. Así se le conoce, ¿no? Don José de San Martín, ¿ya? Que era de nacionalidad, bueno, hoy se puede decir Argentina. En ese tiempo, cuando él nació, todavía no existía Argentina, ¿no? Ya ahí está su nombre completo, José Francisco de San Martín y Matorras. ¿Ya? Él va a nacer, pues, en la zona que era el conocido virreinato de Río de la Plata. ¿Está bien? Ahí está. Y vamos a comenzar con él. Veamos rápidamente, ¿ya? ¿Qué tenemos que decir de este personaje? Algo importante es que este personaje, por si acaso, a los 8 años tiene que ir a España porque su padre era un militar, ¿no? El cual fue destacado esta monarquía, y desde muy joven, por si acaso, se enroló en la carrera militar. A la edad nada más de 11 años ingresa, ¿no? Para el ejército. A los 13 años ya tiene cargo militar en la caballería principal de los Borbones, ¿no? Y para la edad de los 17 años, pues ya había enfrentado también a favor de España contra los portugueses y también contra, en su momento, Napoleón Bonaparte, que había invadido España, ¿no es cierto?, desde el año 1808. Veamos, ¿ya? Corriente libertadora, contexto. A ver, yo te había mencionado que por reforma borbónica, en el año 1776, el rey Carlos III Borbón decide crear el Virreinato de Río de la Plata. Para crear el Virreinato de Río de la Plata, nos quita al Virreinato peruano las siguientes reales audiencias: la Real Audiencia de Charca, la Real Audiencia de Buenos Aires, ¿ya? Y también Puno, por si acaso, inicialmente. Puno era parte de Río de la Plata, pero 20 años después de la fundación del Virreinato de Río de la Plata, o sea, en 1796, uno retorna al Perú por medio de una real cédula, ¿ya? Emitida por el rey de España. Y retorna al Perú siendo una intendencia, ¿ok? Listo. Entonces, hay otra reforma borbónica que también le cayó a pelo a los bonaerenses especialmente, y es la ley de libre comercio. ¿Qué es la ley de libre comercio? Pues esta ley, por si acaso, se da como una medida para evitar el contrabando inglés. Recuerda que por reforma borbónica a los ingleses se les había dado permiso, ¿no? Para poder traer productos. Ahí está el navío de permiso, con 500 toneladas supuestamente de productos, cosa que no funcionó, porque los ingleses traían más de 500 toneladas, uno, y siguieron con el contrabando. Es decir, seguían trayendo productos con barcos que metían por, obviamente, puertos no autorizados. Y bueno, España no quería un enfrentamiento con Inglaterra. Inglaterra era
Potencia económica, gracias a su revolución industrial, así que era imposible pensar en enfrentarse contra Inglaterra. Así que, bueno, lo único que intentó hacer es que su barco, que llevaba más de 500 toneladas, ahora sea un barco que primero sea pesado en España y luego venga acá a América. Y a eso se le va a llamar el navío de registro, ¿ya? Y bueno, igual, Inglaterra no es tonta, llevaba su barco a España con menos de 500 toneladas, porque también no va a dejar su producto en España, y pesaba menos si venía a América, pero igual seguía vendiendo productos de contrabando. Así que Carlos III, el mismo que crea el Virreinato de Río de la Plata, decide dar la ley de libre comercio. ¿Qué significa la ley de libre comercio? Que ahora todos los puertos de América y de España están autorizados para comercializar. O sea, que ya no solamente era el puerto del Callao, ni el puerto de Veracruz, en el virreinato peruano y mexicano respectivamente, sino que ahora todos los puertos habidos y por haber en Sudamérica y Centroamérica tienen la autorización de recibir barcos y cobrar impuestos. Y también, ¿por qué no? No solo de hacer ingresar productos, sino de sacar productos de ese puerto. En España pasa lo mismo. Del puerto de Sevilla y de Cádiz se permite que habrán 11 puertos más. O sea, al final, gracias a esta ley, que por cierto para España iba a ser mejor, ¿no? Porque España dice, si los ingleses quieren meter productos ahora por cualquier puerto, todos los puertos están obligados a cobrar. Entonces, al menos que me paguen los impuestos. ¿Ves? En América, de 2 puertos autorizados pasaron a ser 22 puertos. Y en España, de 2 puertos autorizados pasaron a ser 13 puertos. ¿Ya? Entonces, con eso, el puerto que más se benefició fue Buenos Aires. ¿Por qué? Mira el mapa. El único puerto en Sudamérica que tiene entrada por el Océano Atlántico de territorio español, español, para el Virreinato de Sudamérica es Buenos Aires. Así que el puerto de Buenos Aires de la noche a la mañana comenzó a recibir, ¿ya? A recibir muchas embarcaciones y obviamente los bonaerenses comenzaron a generar muchas ganancias, pero lo que no le gustó a los bonaerenses es que sus ganancias se iban en muchos impuestos. Recuerda, España borbónica en el siglo XVIII se dio cuenta que la minería decaía en este siglo y comenzó a buscar otros medios y formas de obtener la misma cantidad, ¿ya?, de recursos, pero claro, por medio del comercio. Así que España creaba impuestos y los bonaerenses en realidad ya no estaban muy a gustos con ganar dinero y tener que cedérselos o entregárselos, obviamente, a los españoles, ¿no? Acá me pregunta algo, Miss, ¿podemos culpar a España por su economía proteccionista, el retraso de toda Latinoamérica en sentido tecnológico? Ah, claro que sí, obvio. Pero la misma España también, ¿no? Ni siquiera es que España lo tenía y no lo quería para sus colonias. No, fue peor, porque ellos también simplemente no lo hicieron ni para ellos mismos. Así que el daño que cometieron con los demás lo cometieron con ellos mismos, ¿no? Hasta ahora, ¿no? No son una potencia tecnológica ni de gran avance a nivel industrial, en realidad, ¿ves? Entonces, sí, en parte no fue tanto porque es un efecto de su propio sistema económico, ¿no? De economía que ellos implantan hasta para ellos mismos. Pero bueno, entonces, estamos en el siglo XVIII, la minería decae, los borbones crean impuestos, crean medidas, reformas borbónicas para obviamente obtener y beneficiarse económicamente. Y entre estas reformas está obviamente la apertura del puerto de Buenos Aires. Los bonaerenses están felices pero a la vez amargos, ¿no? Y en el siglo XVIII también comienzan a llegar ideas de la ilustración, ideas que por cierto están prohibidas totalmente, pero es colonia, peor aún todavía, prohibido cualquier documento, información escrita, ¿no es cierto?, oral de estas ideas
que van en contra de un sistema, obviamente, conservador, que es el sistema monárquico o el sistema colonial. Aún así, esas ideas llegaron. Algunos trayendo documentos camuflados, otros viajando a Europa, leyendo allá y trayéndolos y debatiendo, conversando, ¿ves? Una manera, sí, José, exacto, fueron los jesuitas, que al ser descubiertos, por eso es que, pero con los jesuitas pasa algo interesante. O sea, la finalidad de los jesuitas en sí no era tanto extender las ideas liberales. Entonces tú dirás, entonces, profesora, ¿por qué traen entre la Biblia mezclados documentos de Montesquieu, de Rousseau, ¿no? De D'Alembert, que eran pues ilustrados, ¿no? ¿Por qué entonces hacen eso? Lo que pasa es que en realidad, y yo les creo, porque en realidad tiene que ver con el contexto, los jesuitas creían, y siempre lo dijeron, que lo mejor que había pasado en América es que los españoles llegaran. ¿Por qué? Porque para los jesuitas, gracias a los españoles, las poblaciones aborígenes de América se habían culturizado, se habían civilizado, claro, bajo su visión de ellos, ¿no? Ya. Teniendo ese aprecio por España, en realidad el objetivo de los jesuitas no habría sido tanto vulnerar, ¿no? Y generar pues pensamiento liberal en contra de la colonia para que se rebelen. No. Los jesuitas son de todas las órdenes religiosas los más estudiosos, los más académicos, ¿ya? A diferencia de otras órdenes que ahora, claro, lo hacen, ¿no? Pero en su tiempo las órdenes antes eran, no, Dios lo hace, Dios lo dice y se acabó, punto, ¿no? Listo, no hay debate. Los jesuitas no, los jesuitas ellos buscaban en la ciencia la forma de explicar lo que estaba en la Sagrada Escritura, o sea, demostrar un poco lo que decía la palabra, ¿no? De Dios. Y para ellos era simple, era conocer al enemigo si querías enfrentarte a él. Y se supone que en teoría la ciencia es el enemigo de la religión, ¿no? Ellos no lo tomaban así, al menos, ¿ya? Entonces, los jesuitas buscaban que sus alumnos tuvieran un nivel analítico, cosa que no había en la educación colonial. Recuerda, la educación colonial era memorística. Entonces los libros que venían de España eran solo datos, eran definiciones, eran características puntuales. Y en realidad se dice que los jesuitas, y no lo implantaron por eso en todos sus colegios, solo en algunos, ¿ya? Querían que sus estudiantes tuvieran la capacidad de pensar, analizar, razonar, debatir, argumentar, pero eso era imposible con la información de los libros traídos desde España, porque no había ningún tema debatible, ¿ves? Ahí está. Y entonces por eso se arriesgan a traer textos, partes de textos. ¿Por qué? Porque la ilustración sí traía temas debatibles, como por ejemplo poner en debate si era conveniente en un país tener un sistema parlamentario, si era bueno establecer la ciudadanía, si era pertinente que todo aquel que viva dentro de un territorio sea considerado ciudadano, tenga derechos, tenga deberes, pueda votar. Esos son temas debatibles, porque ahí entonces buscarías o lograrías que tu alumno obviamente argumentara, razonara, debatiera, ¿no? Que es lo que ellos al menos creían que era la educación, ¿no? Pero, bueno, una vez que ellos tenían las lecturas y debatían, los jesuitas, claro, no pensaron, pensaban que terminaba la clase, pues ahí terminó el debate y se acabó, ¿no? Pero eso en la práctica no ocurría. Pues muchos estudiantes, tras la clase, obviamente, seguían pensando si era posible eso. Más lo comentaban, ¿no? O con otras personas o con sus círculos. ¿Qué tan factible era eso, ¿no? Un sistema republicano, un sistema parlamentarista, una constitución, ¿no? Que existan reglas para todos por igual y estén escritas para que todos la conozcan, cosa que no había antes, ¿no? Entonces, no midieron eso, ¿no? Y por eso es que, bueno, España se entera y, claro, los expulsa totalmente de todos sus dominios. Ahora, España no se hubiera atrevido a hacer eso, por si acaso, expulsar a los jesuitas, que es una orden no solo religiosa importante, sino también era una orden rica, pudiente, tenía haciendas, minas, obrajes, colegios menores, mayores, seminarios, universidades, o sea, para muchos la causa principal de la expulsión de los jesuitas no fue tampoco que hayan extendido las ideas liberales, ¿eh?
era porque España necesitaba tener ingresos. Y si los jesuitas se iban, los que iban a administrar sus recursos iba a ser la corona española. ¿Ves? Entonces también ahí hay un trasfondo, no era tanto por extender las ideas. España que rápidamente intentó sofocar, ¿no? Los alumnos que habían escuchado esas ideas, cierran los colegios jesuitas, abre el convictorio de San Carlos, y se supone que el convictorio de San Carlos se iba a crear con el objetivo de poder sanear esas mentes que habían sido pues tocadas por la ilustración, ¿no? Lo irónico es que después de un tiempo, el Comité de San Carlos se volvió centro también de las reuniones clandestinas para extender las ideas liberales, ¿no? Las cosas ilógicas o irónicas, perdón, que pueden pasar en la vida. Pero bueno, ahí estamos. Decíamos que los bonaerenses en realidad estaban un poquito conflictuados, porque bajo las ideas de la ilustración ellos ya estaban pensando en la independencia, porque era conveniente también para su aspecto económico. Y por eso es que estaban abiertos a la posibilidad de que los ayuden, ¿no? Para poder buscar la manera de iniciar las rebeliones y poder enfrentarse. Y aquí tenemos a el señor San Martín, que en ese momento estaba en España, pero que aún estando en España, se reunía con otros criollos americanos, obviamente no de manera abierta en Europa continental, pero sí lo podían hacer de manera abierta en Inglaterra. De hecho, Francisco de Miranda, venezolano, ya que no solamente fue precursor, sino prócer de la independencia de Latinoamérica, que ayudó también a la independencia de las 13 colonias y también, por si acaso, ayudó a la Revolución Francesa, porque fue a pelear. Su sueño era ver independizada Caracas, Venezuela, y por eso es que llevaba a cabo las reuniones americanistas en Londres, ¿no? Lugar en donde se tenía pues una monarquía constitucional, donde el liberalismo era algo común y en donde cualquiera podía hablar sobre constitución, sobre derechos, sobre parlamento. Entonces, ahí es donde se reunían criollos como el señor San Martín, como Bolívar, Antonio Nariños, entre otros, ¿ya? Pero estas reuniones eran para buscar la manera de poder independizar sus territorios. O sea, aquí nadie pensaba en que todos juntos vamos a independizar Sudamérica. Aquí cada uno pensaba un poco cómo independizar su patria. Hasta que llegan a América y se dan cuenta que eso es un poquito difícil, ¿no? San Martín entonces renuncia al cargo militar que tenía en España cuando se entera que en Buenos Aires habían pues comerciantes que iban a, obviamente, financiar la independencia de Argentina. Así que llega San Martín en 1812. ¿Qué estaba pasando en el Perú en 1812? Bueno, estaba el virrey Abascal, que no es cualquier virrey. Fernando de Abascal llegó al Perú en 1806. Su gobierno se supone que iba a terminar 4 años después, 1810, ¿ya? Pero cuando él solicitó el cambio, obviamente, para que venga otro virrey, pues España obviamente le dice que eso era imposible. ¿Por qué motivo era imposible? Bueno, por una simple razón, porque no había rey. Recuerda que Napoleón había tomado una parte de España, había capturado a Carlos IV y Fernando VII en 1808, o sea, 2 años antes. Y se había creado primero juntas de gobierno. Todas estas juntas de gobierno se juntaron en una junta central que tenía el poder ejecutivo y en la Corte de Cádiz que tenía el poder legislativo. De hecho, la Corte de Cádiz, aprovechándose de su poder, crea la Constitución de Cádiz, ¿no? Tú dirás, ¿por qué aprovechándose? Porque en realidad los que integraban la Corte de Cádiz eran liberales, o sea, querían que España fuera una monarquía de tipo constitucional. Así que aprovechando un poco esta situación, que el rey estaba un poco encarcelado, ¿no? Querían crear la constitución para que el rey tenga que aceptarlo sí o sí después, ¿ya? Pero bueno, ese es otro análisis también paralelo que había que hacer, porque acá hay muchas cosas que hay que tener en cuenta en Europa, obviamente en España. Pero bueno, finalmente pues
termina llegando acá y Abascal se tiene que quedar 5 años más, o sea, casi se queda 10 años, se quedó hasta 1815. Y en 1800, bueno, en 1810, a él le pidieron desde el inicio, ¿no? Que por favor elimine todo movimiento liberal que existiera. Y así lo hizo. Cerró las conspiraciones clandestinas, que eran las reuniones secretas por las noches, las juntas de gobierno, también que se crearon en Chuquisaca, La Paz y Quito, también y eliminó la de Santa Fe de Bogotá, la de Caracas, la de Santiago. Y cuando estaba a punto de ir en la de Buenos Aires, porque en Buenos Aires también se creó una junta de gobierno sobre texto a favor de Fernando VII, ¿ya? Eh, pues no pudo llegar a Argentina. ¿Por qué? Y eso es lo que hizo posible que San Martín llegara a Argentina y se reuniera con los bonaerenses, ¿no? Es porque justo en 1810 se entera que en Tacna se estaba iniciando la rebelión de Antonio de Cela. Entonces, entre ir a Buenos Aires, que es una junta de criollos que de manera pacífica están sentados debatiendo sobre ideas liberales, o ir a Tacna, que es una rebelión militar y que pueden de repente tomar o liberar zonas, era mucho más urgente ir a Tacna. Y así fue. Fueron a Tacna. La rebelión de Cela no fue la única. Luego generó, se dio la de Payardelli, Crespo y Castillo, las hermanos Angulo, y finalmente las rebeliones criollas se extendieron hasta 1815. Así que Abascal se centralizó prácticamente en la Sierra Sur, eliminó todas las rebeliones, ¿ya? Pero no atendió a Buenos Aires. Y mientras eso estaba pasando acá, San Martín llegó en 1812, organizó el ejército granaderos a caballo, tuvo su primera gran victoria en Argentina, ¿no? En 1813, la batalla de San Lorenzo, y en 1816, un año después que Abascal se va, logra la independencia de Argentina. ¿Ya? Entonces, vamos a avanzar aquí. El desarrollo económico de los criollos burgueses, que ya te expliqué gracias a Río de la Plata, la crisis política española, que es la invasión por parte de Napoleón Bonaparte, ya el fracaso de las juntas de gobierno, sí recuerda que acá se crearon juntas de gobierno sobre pretexto de ser fieles a Fernando VII, pero Abascal, obvio, no se lo creyó, así que fueron cerradas, excepto una, la de Buenos Aires, y ya te expliqué por qué. Y bueno, básicamente el objetivo, pues no, era destruir, ese es el objetivo de las corrientes libertadoras, destruir el centro de poder español aquí en Sudamérica, ¿ya? En Sudamérica, que era pues el Perú. Vamos a ver entonces. Ya. Tras la independencia de Argentina en 1816, Abascal ya no estaba en el Perú. El nuevo virrey era Pezuela, que para colmo de males en su primer año se da la independencia de Argentina. Así que Pezuela en realidad la pasó mal porque durante su gobierno se independizaron muchos territorios y por eso también lo retiraron después y eso lo vamos a mencionar aquí, ¿ya? Vamos a explicar. Pero bueno, tras la independencia argentina, y hasta ahí, San Martín se supone que había llegado acá para independizar a Argentina, nada más, o sea, su patria, punto. Pero ahí es donde se da cuenta de lo obvio, que yo no puedo ser libre en un territorio en donde sigue existiendo virreinato, porque si no sería como dormir todos los días con un ojo cerrado y otro abierto, esperando en qué momento me atacan. Es obvio que España nunca iba a permitir que un territorio en Sudamérica se independice. Por dos motivos. Primero, en el caso de Argentina, para ser más específicos, porque era el lugar que le estaba generando mayores ingresos gracias al puerto de Buenos Aires. Y tú sabes, tú y yo sabemos que en ese momento España estaba en una crisis económica. Así que no podía simplemente decir, ah, bueno, que se independice y perdemos los ingresos del puerto de Buenos Aires. No. Y segundo, porque es un mal ejemplo. Si España permitía, ay, ok, que Argentina se independice, pues los demás territorios dirían, ah, ok, yo también quiero ser libre. ¿Ves? Entonces generaría rebeliones y levantamientos y bueno, adiós, el caos. Entonces era claro que el virreinato peruano, el dominio español acá en Sudamérica, iba a lograr o iba a tratar de lograr
de que estos países, estos territorios que se han independizado, volver a controlarlos sí o sí. Y bueno, por eso es que San Martín dijo, la única manera de garantizar la independencia de Argentina y de otro país en Sudamérica es acabar con el virreinato peruano. Ahora, él pensó, para llegar al Perú, porque ese era su plan inicial, ¿no? La idea era llegar al Perú directo de manera inesperada, agarrar frío a los realistas y a partir de acá, que quede claro, todo aquel que está a favor de la independencia se llama patriota. No importa tu nacionalidad, no importa que seas criollo, peninsular, ¿no es cierto? Mestizo, mulato, samo. Si estás a favor de la independencia, patriota. Si estás a favor de España, del sistema virreinal, realista. Y acá tampoco importa si has nacido en América, porque alguien dirá, profesora, pero el criollo de todas maneras es patriota porque ha nacido en América. No, de hecho la mayoría de criollos, especialmente en el Perú, ¿no es cierto?, van a ser realistas. Para ellos el virreinato es lo mejor de la vida. Así, ¿ya? Lo mejor de la life. Así, todo. ¿Por qué? Porque para ellos este sistema virreinal les había dado un estatus económico impresionante. Libertades, derechos. Ellos no estaban encarcelados ni privados de nada. ¿Ves? Lo único que les fastidiaba así un poquitín nada más era que algunos cargos políticos, ¿no? Obviamente preferían dárselos a los peninsulares, o sea, a los españoles, que a un criollo. Nada más, que por cierto, con la Constitución de Cádiz de 1812 se iguala la condición entre criollos y entre peninsulares. Así que con eso se borró esa rayita. ¿Por qué la Corte de Cádiz hace eso? Inteligente, pues, para que los criollos no se rebelen en contra de España. Ahora tú dirás, ¿por qué son tan importantes los criollos? Porque los criollos, en su mayoría, han estudiado la carrera militar y entonces tienen preparación para poder enfrentar realmente al nivel a los realistas y además tienen dinero para poder, obviamente, financiar la campaña de independencia. Por eso había que evitar que los criollos se unieran. Criollos hubo en Argentina, sí, criollos hubieron también en Chile. San Martín en realidad pensó, ¿no? Sería ideal llegar al Perú así directamente, de manera inesperada, atacar a los realistas, vencerlos y declarar la independencia. Punto. Por dos motivos eso. Primero, porque no hay muchos militares patriotas. Y segundo, porque la guerra de independencia no puede tardar tanto, ya que nadie va a querer financiar esta guerra durante tanto tiempo. Argentina entendió que era necesario independizar el Perú y le dijo a San Martín que lo iba a apoyar. Ahora, para llegar al Perú había dos formas. Uno es ir por vía terrestre, por el altiplano, pero esa zona era imposible. Primero porque Abascal había movilizado para enfrentar a las rebeliones criollas. La mayoría de los soldados realistas están en la Sierra Sur. Y segundo por la altura. Los bonaerenses son de costa. Así que subir, obviamente, al altiplano ya era un problema. Y ahora enfrentarse a un ejército que tiene el triple, ¿no?, de soldados que él, era mucho peor. La otra forma era ir por el mar, tener una embarcación que salga de Buenos Aires, navegue por toda Sudamérica y llegue directamente a lo que vendría a ser pues el Callao e invadir, ¿no? Pero no había barcos, o sea, no es que no existían, es que no había plata, ¿ya? Para poder financiar una embarcación era imposible. Así que por ese motivo es que, bueno, la única opción era, como dijo Maitland, ¿no?, que ustedes ya lo han llevado en el básico también, era pues independizar a Argentina y luego pasar a Chile. Y por eso es que se cartea con los patriotas chilenos. Ahí está Bernardo O'Higgins, ya ahí está el plan Maitland, que toma como base justamente San Martín para llevar a cabo la independencia de Sudamérica. Primero independizar a Argentina, ya lo logró, ahora llegar a Chile, pero por una vía que sea de no tan fácil acceso. El objetivo principal es que los realistas chilenos no sepan que los patriotas bonaerenses o argentinos han llegado a Chile. ¿Para qué? Para que el ataque sea inesperado. Y así lo hizo. Van a pasar por la cordillera, obviamente de los Andes,
van a buscar las zonas no tan altas de la cordillera, que son dos pasos de Los Patos y Uspallata. Claro, previamente se ha carteado, por si acaso, con patriotas chilenos, con Bernardo Higgins, para poder decir, oye, por dónde podemos ir, o dónde ustedes nos van a recoger, ¿no? Tenían que ser por zonas donde no hubiera muchos realistas, y así lo hacen, ¿no? Pasan por la cordillera y, obvio, los bonaerenses tienen que aclimatarse, por eso los patriotas chilenos los recogen, ¿no? Hacen que descansen, y cuando ya están aclimatados, viene la primera gran batalla. La batalla, obviamente, de Chacabuco. Una batalla inesperada donde se une el ejército patriota chileno con el argentino, atacan de manera inesperada a los realistas en Chile y vencen. Ahora, hay una característica que tiene San Martín, un poco peculiar el hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene la costumbre que tras la primera victoria que logre, lo hizo tanto en Argentina como en Chile, la primera victoria militar tras esta da el acta de independencia del país. Obvio, todavía el país no está independizado. Y alguien preguntará, entonces, ¿para qué da el acta si todavía no está independizado? Porque San Martín dice que si tiene el acta y lo proclama en todas partes, eso podría provocar que los pueblos de esas zonas, de esas regiones, se levanten sin la necesidad que vayan militares a pelear, ¿no? Porque si no, la guerra de independencia tardaría más. Si los pobladores sentirían confianza de que hay un acto de independencia y que están ganando y se rebelan y se levantan, entonces los realistas no tendrían capacidad de poder mantener el orden de todos y sería más fácil la independencia de ese territorio. Pero creo que nadie entendía muy bien lo que él quería hacer, así que lo hizo en Argentina tras la batalla de San Lorenzo y lo consolidó en 1816. Lo hizo acá en Chacabuco y dio el acta de independencia. Pero Pezuela, que obviamente ahora se enteró tras la batalla de Chacabuco que San Martín estaba en Chile y que estaba intentando lograr la independencia de este lugar, decide mandar al mejor ejército realista que hay aquí en el Perú. Y se enfrentan a los, obviamente, bonaerenses y los chilenos patriotas. Esta es la batalla de Cancha Rayada, batalla en la cual fue exitosa para los realistas, pero fue la derrota, una derrota, no la derrota, sino una derrota, básicamente de los patriotas. Finalmente la batalla de Maipú, en la cual logra la victoria Chile con la ayuda de Argentina. Y esta batalla, por eso se dice que consolida la independencia, porque ya la independencia se había dado, se supone, tras Chacabuco, y aquí se termina consolidando. Esta batalla se termina en abril de 1818. San Martín se queda 2 años en Chile. ¿Por qué? Porque ahora tiene que planear el ataque maestro. ¿Cuál es el ataque maestro? Entrar al Perú. Y sabemos que Pezuela es obvio que ya sabe cuáles son sus intenciones. Ha independizado Argentina, ha independizado Chile. Entonces el siguiente, obviamente, es el Perú. ¿Ves? Entonces, es claro que Pezuela se va a armar hasta los dientes. Ni pensar ir por la vía terrestre, porque es obvio que de Chile hasta Lima con los soldados que tiene y la cantidad que tiene, sería imposible. Ah, otra cosa más. Hubo un problemita. Cuando terminó la campaña de Chile, los argentinos mandaron a llamar a San Martín. Y es que en Argentina la república no estaba siendo muy sólida. Estaban entrando en un caos militar. Caudillos, ¿ya? Que es algo que todos los países que hemos sido colonia hemos sufrido. Entonces le dicen a San Martín que por favor retorne, que vuelva, ¿no? Para que arregle esta solución. Habría que decir también que a San Martín le pidieron ser presidente de Argentina y también de Chile, pero él se negó porque él dijo que no, que él en realidad tenía que lograr el objetivo que era independizar de una buena vez el Perú y con ello todo Sudamérica. Así que no tenía tantas ambiciones propias para cargos políticos, ¿no? Y bueno, San Martín dijo que no podía ir a Argentina porque si iba a Argentina pues iba simplemente a enfriarse estas rebeliones, ¿no? Y que los realistas podrían avanzar y eso no sería bueno. Entonces, ¿qué hizo los argentinos? Los argentinos le dijeron, bueno, si no vienes, pues entonces el título de general que te hemos dado, pues te lo vamos a retirar.
Y bueno, pues San Martín dijo ya, pues, ¿no? Ni modo, adiós título. Y los chilenos, al enterarse de eso, hacen el acta en la ciudad de Rancagua, ¿no? Esta acta de Rancagua va a nombrar a San Martín como no general, sino generalísimo, ¿no? Que es una forma de reconocer y agradecer lo que San Martín había hecho por ellos, ¿ya? Con el apoyo, entonces ya no contando, mira, con el apoyo argentino, ¿eh? Ni económico, y con los soldados que tiene, bueno, los bonaerenses que querían seguir, los demás se podían ir. Los chilenos dijeron que también iban a apoyar la campaña al Perú porque era necesario, pero al poco tiempo también, como todo país ya independiente que tiene sus propios gastos, pues poco a poco va a dejar ya de ayudar, porque se supone que acá en el Perú debió existir patriotas que también colaboren económica y militarmente, pues, ¿no? Cosa que te dije que era muy difícil porque era, pues, al ser el corazón del Perú, los criollos en realidad estaban muy, muy metidos en el sistema colonial por los beneficios, porque habían nacido en este proceso. Entonces era muy difícil tener criollos a favor de la independencia, ¿ya? Bueno, se queda 2 años, logra cartearse con patriotas peruanos, pero ahora sí, la única manera de entrar al Perú era por la vía marítima. Así que para buena suerte, llega a su vida, llega a Chile el señor Lord Cochrane, ¿no? Cochrane, bueno, él es un almirante escocés en realidad, que todo el mundo le dice inglés, que no era patriota por si acaso, ¿ya? No era patriota. Está la expedición del Lord Cochrane, ¿no? Él, ¿qué cosa era entonces, profesora? Él en realidad era un almirante que tenía un barco y se entera que en Sudamérica había independencias. Entonces pensó que aquí de repente era necesario, ¿no? Tener expediciones y él podía brindar eso, pero claro, mediante un pago, ¿no? Y bueno, habló con el señor San Martín encantado, dijo, perfecto, justo necesitamos porque para llegar al Perú hay que ir con barco, no hay otra forma. Entonces todo perfecto, ¿vale? Le dijo qué tenía que hacer, que tenía que traerme los patriotas para dejarlos en Chile y luego retornarlos al Perú, pero sin que, claro, los realistas se den cuenta. Y también debía de buscar algún puerto cercano al Callao. Claro que San Martín decía, sería bueno llegar al Callao, pero en realidad los patriotas peruanos le escribían, no, que el Callao parte de Lima y Lima es realista y entonces te pueden capturar y se acabó. Adiós, se acabó la corriente libertadora. Entonces, bueno, dijo ya. Entonces Lord Cochrane también tendrá que buscar un puerto cercano a Lima. Y eso era en realidad los dos trabajos que tenía que hacer Lord Cochrane. Pero Cochrane dijo, oye, ya, pero ¿cómo va a ser el pago? O sea, yo he venido acá a trabajar. Y San Martín le dijo que le iba a pagar después de lograr la independencia del Perú. Y bueno, él le preguntó cuándo sería eso. Y le dijo dentro de un año. Y Cochrane dijo que no, que definitivamente no podía esperar un año, así que se iba a retirar. Bueno, San Martín dijo que no, por favor, que no se retire, porque si no, de repente no habría otra posibilidad de otra persona con embarcación. Le dijo, bueno, está bien, no te vamos a pagar al finalizar la independencia, sino cuando lleguemos al Perú. Cuando lleguemos al Perú, dijo, debe haber peruanos, criollos, ¿no? Que tienen su fondo económico para la independencia y de ahí te pagaremos. Y entonces Cochrane aceptó. Y así fue, ¿no? Comenzó a hacer sus expediciones, ¿ya? Parte obviamente de Chile en Valparaíso. Y el objetivo, como bien te dije, buscar dónde desembarcar y difundir la independencia. Y bueno, justo cuando se está llevando a cabo estas expediciones de Lord Cochrane, se da también la independencia de Supe, Supe Norte Chico de Lima, que al enterarse que se está dando estas expediciones y San Martín estaba próximo a venir al Perú, deciden pues justamente proclamar su independencia. Y sí, es la primera ciudad en proclamar su independencia antes que llegue San Martín. Luego lo hizo Trujillo también, por si acaso. ¿Ya? Listo. Y bueno, ¿dónde llega San Martín finalmente? Va a ser en Ica, desembarcando en el puerto obviamente de Pisco. Y claro, tomó Pisco como su primer cuartel militar de donde va a organizar todo. Ahí es donde el ejército de San Martín se va a separar en dos, ¿ya? ¿Cómo que se va a separar en dos? Pues el ejército, en este caso San Martín,
iría con el objetivo de llegar a Lima, porque él tenía la idea de que si hablaba con los limeños, podía lograr convencerlos, ¿no? Obviamente estar a favor de la independencia, y se mata a dos pájaros de un tiro. Primero, que ya San Martín estaría en Lima y podría cerrar muchas instituciones virreinales, uno, y dos, también podría lograr tener el apoyo económico, ¿ya?, de los criollos, y de esa manera poder concluir y terminar rápidamente con la guerra de la independencia. ¿Ves? Entonces, para él era como una obsesión, tengo que llegar a Lima, tengo que hablar con los criollos, ¿no?, para convencerlos. Pero bueno, vamos a ver por acá rápidamente, ¿ya?, el pensamiento de San Martín. La Guerra Blanca es una guerra en donde no hay confrontación bélica, ¿no?, sino hacer presencia de la corriente libertadora, de la idea del liberalismo, ¿no?, de la libertad, por ejemplo, diplomáticamente por medio de conferencias como la conferencia de Miraflores, ya que apenas se enteró Pezuela que San Martín estaba acá, pues lo va a invitar a una conferencia. Conferencia que lastimosamente termina mal porque, bueno, primero ninguno de los dos va a ir a la conferencia. Ya van a mandar representantes. Y bueno, cada uno manda un grupo de representantes y cada representante obviamente pide lo que cada uno de ellos cree, ¿no? Ya hablaremos de eso también. Los cuarteles generales que estén cerca a Lima para que de esa manera haya más influencia en los criollos, ¿ya? Y bueno, promover la monarquía constitucional. Esto lo hizo también por dos motivos. Primero, porque dijo que el Perú, al haber sido centro del virreinato, lastimosamente le iba a costar más tener un sistema republicano. Y al haberse notado más claramente la marginación, la separación social entre indígenas, por ejemplo, y criollos, ¿ya?, les iba a costar más el proceso de entender que todos iban a tener que ser ciudadanos, de tener por igual, ¿no es cierto?, los deberes y derechos. Entonces sería mejor no de golpe sacar todo e imponer algo nuevo, que es la república, sino tener algo antiguo y algo nuevo. Lo nuevo sería lo constitucional, un parlamento, dar obviamente la constitución, que el ciudadano aprenda poco a poco a ser ciudadano, ¿no?, a participar, pero que existe algo antiguo que es el monarca, que es algo así como un virrey, ¿no? Además, San Martín dijo de que si se establecía la monarquía constitucional, de repente España daba la independencia mucho más rápido, señalando claro que el rey que gobernara acá limitadamente, ya limitadamente, porque había constitución, podría ser un español. Y así de esa manera, pues ganarse España para que decida, sí, ok, aceptar la independencia, ¿no? Ese era también su plan, promoverlo, ¿no? Y porque además creía que el Perú, como te digo, no estaba preparado para un sistema republicano. Él puso un ejemplo, ¿no? Él dijo, si el Perú asumiría un sistema republicano ahora, habiendo sido el corazón o el centro del virreinato, es como pedirle a un recién nacido que corra, lo cual es imposible. Y si ese recién nacido quisiera levantarse en todos los intentos posibles que tenga, al final podría correr, no tanto, tal vez pararse y caminar, pero entre todos los intentos que hizo, se habría deformado las piernas. ¿Ves? Entonces pasa igual acá. Para San Martín, tener un sistema republicano, así diga, vamos a intentarlo, vamos a mejorar, lo que haría es que se deforme el sistema republicano, que sea un sistema amorfo, que no se aplique a las leyes de la República totalmente y que simplemente se aplique a las necesidades de los que gobiernan para ese momento. Entonces, ¿qué es cosa que a la larga paso? Ustedes van a ver eso también en la República, ¿ya? Pero bueno, conseguir el apoyo criollo, como te mencioné, ¿ya? Porque ellos tienen carrera militar, la mayoría, y tienen poder económico. Y conseguir el apoyo de indígenas. Claro, San Martín se asustó un poco cuando llegó a Pisco porque se dio cuenta de que había muy pocos criollos. Entonces dijo, ¿cómo es posible? ¿Y ahora qué hacemos? Por eso es que también envió a un grupo de sus militares a cargo de Álvarez de Arenales a la Sierra Central. En realidad, esta campaña se fue desde Huamanga, pasando por Concepción, ¿no? Lo que viene a ser Jauja, Huancayo, ¿con el objetivo de qué? Con el objetivo primero de extender las ideas liberales, pero dos, lo más importante, que era captar indígenas que sean parte de los patriotas. Porque si no hay criollos, entonces hay que buscar
¿no? De una u otra manera, que los indígenas integren para que puedan pelear también. Gracias a esa campaña, la Sierra Central, los indígenas participaron de los patriotas, siendo parte también de los patriotas, y mucha gente decía, oye, son un montón los patriotas, ¿no? Pero ese montón lo hacían los indígenas. Por eso es que a partir de ese momento le llamaron montoneros, ¿ya? Y las mujeres indígenas también participaron. Ya ellas iban detrás, al último, ¿no? De todo. Venían los criollos, venían los indígenas y al final venían las mujeres. Mujeres que obviamente ayudaban, no peleaban, claro está, pero ayudaban en qué? Ayudaban en cocinar, en surcir, por ejemplo, lo que estaba roto, en curar las heridas, ¿no? De los soldados, ¿ya? Cocinar era un problema porque no había plata. Los patriotas no tenían plata. Así que donde llegaban tenían las mujeres que buscar, que la gente les diera algo que para, ¿no? Cocinar y de ahí hacer una olla común, ¿ya? De hecho, de ahí, de este proceso justamente nace la causa, pues, ¿no? El tener solo papita, echarle algo de ají y sal y que tenga algo de sabor y que eso coman los patriotas, mira, ¿ves? Y por eso decían los patriotas, dice, por la causa, ¿no? Agarraban la papa con ají y sal y la elevaban y decía por la causa, ¿no? ¿Cuál era la causa? La independencia, pues. Y de ahí sale este plato, que claro, nosotros hoy ya le ponemos pollito, verduritas, atuncito, no sé, pues, ¿no? Pero así nace este plato del tiempo de la lucha de la independencia, ¿ok? Y bueno, ahí están también las rabonas, así se les llama a las mujeres, ¿no? Que participan, las rabonas. ¿Está bien? Bueno, pasaremos rápidamente. Conferencia de Miraflores. Yo te mencioné pues que esta conferencia, San Martín y Pezuela, se ponen de acuerdo para reunirse, pero a la larga ninguno de los dos va a ir. ¿Ya? ¿Por qué no va a ir? Porque bueno, San Martín le dijeron, ¿no? ¿Sabes qué? Miraflores está en Lima, Lima es realista, no vaya a ser una emboscada, ¿ya? No vaya a ser una emboscada. San Martín dijo, tienes razón, mandaré a mis representantes, ahí está Tomás Guido, Álvarez de Arenales, García del Río, y Pezuela cuando se enteró de eso, rápidamente también dijo, oye, de repente a mí también viene San Martín, me quiere capturar, ¿no? Y yo también voy a mandar a mis representantes. Y ahí está, Dionisio Capaz, José Fuente, González e Hipólito Unanue. San Martín, en realidad, lo que exigió no es tanto la monarquía constitucional ahí, ese era el pensamiento de Bolívar, pero lo que él exigió fue que al ver que Pezuela no tenía carácter, le dijo a sus representados, exíjale la independencia del Perú, punto. ¿Ya? Y el virrey Pezuela le pidió a sus representados que San Martín reconozca al rey de España y a la Constitución Liberal de 1812. ¿Por qué la Constitución? Y ya Fernando VII en 1814, cuando se liberó de Napoleón, eliminó la Constitución de Cádiz, porque en 1820 se estaba dando un golpe de Estado, ¿ya? En Madrid, y este militar que se había levantado en contra del rey había establecido la Constitución de 1812 nuevamente. Entonces, por eso era el respeto al rey y el respeto a la Constitución de 1812. Pero claro, como uno decía, obviamente es como no y el otro sí, pues no llegaron a un acuerdo en estas reuniones y simplemente no sirvió de nada. ¿Ya? Vamos a pasar rápidamente a la expedición de Álvarez de Arenales, que como ya te había mencionado, nada más para que esté acá claro, fue en la Sierra Central el objetivo difundir las ideas de independencia y también conseguir el apoyo de los indígenas, que por cierto lo logran, ¿no? Ahí están los montoneros y las rabonas. Y se logra el éxito en la batalla de Cerro de Pasco. Ahí está el señor Álvarez de Arenales que se enfrenta a el general O'Reilly, realista, para lograr entonces el control de la Sierra Central del Perú. ¿Ok? Ahí está. Traslado a Huaura. San Martín logra llegar a Lima. No a Lima, capital central, sino al norte chico de Lima. Pero era Lima, pues, ¿no? Está emocionado. Él quería sí o sí llegar a acercarse a Lima. Llega a Huaura y Huaura se vuelve en su segundo cuartel militar. Y estando ahí, ya por si acaso, se va a lograr
ya se va a lograr, pues, habría que decir por si acaso, de que San Martín recibió la visita de Sucre, mano derecha de Bolívar, que ya para ese tiempo, por si acaso, había independizado Caracas, Santa Fe de Bogotá, y ahora quería independizar Quito. Pero para eso justamente viene Sucre. Sucre viene pidiendo ayuda militar a San Martín. San Martín casi no tiene militares, pero igual le manda 3.500 soldados. ¿Por qué? Porque Sucre también le dijo que aparte de independizar Guayaquil, o perdón, independizar Quito, también independizaría Guayaquil. Guayaquil era peruana. Y San Martín dijo, perfecto, o sea, no importa quién lo independice con tal que más territorios se independicen. Y lo que pasó después fue de que se dio la batalla de Pichincha, se independizó Quito, es la única batalla, por si acaso, donde se une el ejército de la corriente libertadora del sur y del norte, y Guayaquil también se independiza, supuestamente sin ayuda militar. Y Bolívar une Quito, Caracas y Santa Fe y crea la Gran Colombia. Y según Bolívar, dice que por votación dada por los, obviamente, la población de Guayaquil, optan por ser parte de la Gran Colombia. Eso es algo que no queda muy claro y que San Martín en realidad no va a poder decirle nada en ese momento porque estaban en la situación de llegar a Lima y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, Guayaquil se independiza en 1820 y se anexa a la Gran Colombia. ¿Ya? Bueno, en este tiempo es donde se captura este barco de la Esmeralda, que es un barco español, ¿ya? La Esmeralda, ese Esmeralda es la misma que se enfrenta en la batalla, en la guerra del Pacífico, yes, la misma, que viste y calza. ¿Que era un barco español? Claro, que el señor Cochrane captura a nombre de la Corriente Libertadora del Sur y que finalmente Lord Cochrane se lo lleva. ¿Por qué? Porque no le pagan, pues. Y Lord Cochrane se cobra con la Esmeralda. Pero Lord Cochrane no quiere tener otro barco, él ya tiene una embarcación. Entonces va a Chile, que ya medianamente era una república, que un poco había avanzado, y le ofrece la Esmeralda. Y Chile la compra. Que luego en la Guerra del Pacífico vamos a ver a la Esmeralda. ¿Ya? El batallón Numancia. ¿Ya? Este es un batallón realista que durante este periodo decide renunciar a los realistas y pasar al bando de los patriotas. ¿Ya? Eso también obviamente generó un fastidio a los realistas porque supondría pues entonces que no importando el pago, la vestimenta, los alimentos dados a los realistas, más vale un poco para ellos, al menos, el pensamiento, ¿no? Para ellos entonces apoyar el pensamiento liberal. Bueno, Trujillo se proclama su independencia, como le dije hace un momento, y se da el motín de Asnapuquio. ¿Qué es el motín de Asnapuquio? Los mismos realistas, al ver que su virrey es incompetente, con Pezuela se han independizado, durante su gobierno se ha independizado Argentina, Chile, se ha independizado Caracas, Santa Fe de Bogotá, Quito y parece que el Perú. Así que por eso los realistas como Monet y Canterat deciden levantarse en contra de Pezuela, ese es el motín de Asnapuquio, para pedirle a Pezuela que por favor deje el cargo, ¿ya? Y le entregue el poder a la Serna. ¿Ya? Por si acaso, acá la flechita es al revés, ¿sí? Es de Pezuela a la Serna, por si acaso. Y bueno, la Serna toma el poder, es un militar que ya tiene años acá, conoce la realidad virreinal, sabe la situación de las rebeliones, así que sabe qué hacer, ¿ok? La Serna pide también una entrevista con San Martín. Y bueno, se va a dar en Punchauca, un lugar que ni los realistas ni los patriotas tienen en realidad mayoría ni poder. Así que fue ideal. Aquí sí, San Martín va a ir y le va a decir a la Serna, como lo ve él que tiene más carácter, a él no le puede decir ya la independencia, no. A él le va a ofrecer lo siguiente, independiza el Perú y yo voy a tratar de que los peruanos opten por la monarquía constitucional y trataré de que el rey sea español. Así España va a tener igual el poder, o sea, igual va a tener presencia en el Perú. Pero la Serna le dijo que no. Dijo, ¿por qué España, de tener todo el poder, querría tener solo la mitad del poder, al tener un rey que no tenga poder absoluto? Dijo, no, más bien yo te exijo que respetes la autoridad del rey.
de España. Y de esa manera entonces, como San Martín se negó, se declararon así, face to face, cara a cara. Por primera vez los representantes de los dos grupos, patriotas y realistas, se van a declarar la guerra. ¿Qué hace la Serna? Regresa a Lima, al ver que en Lima no hay muchos militares, piensa primero en trasladar los militares del altiplano, de la Sierra Sur, a Lima, pero dice, no, se van a tardar mucho, entonces mejor yo voy para allá. Y eso fue lo que pasó. Van a llegar desde Lima, se van a extender hacia lo que viene a ser, pues, ¿no? La Sierra Sur. Y abandona Lima. Los limeños, al ver que la Serna se va, al ver que no hay militares, le dicen, oye, ¿y nosotros? Y la Serna le dice, lo siento, tengo que organizar el ejército en el sur para enfrentar a San Martín. Y San Martín, obviamente, al ver que habían liberado Lima, cree que ese es el momento de hablar con los criollos, pero se le adelantan. Es decir, son los criollos quienes convocan a un cabildo abierto, es decir, una reunión de autoridades, ¿no es cierto?, del cabildo con los vecinos notables. Y los vecinos notables le piden, por favor, reunirse con San Martín, su invitado principal. San Martín estaba emocionado, era lo que había esperado hasta ese momento. Y en realidad los limeños lo invitan para saber quién era San Martín. O sea, se hablaba de San Martín, que había venido, independizado, tal. Entonces lo que le quería preguntar era, ¿para qué había venido? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Y San Martín entonces pues va a tener la posibilidad, ¿no? Está el bloque limeño, ¿no? Que va, obviamente, gran parte de este se había logrado independizar ya para ese momento, ¿no? Y el cuartel militar pues de Guaura, ya se va a hacer cada vez más cercano, ya a lo que vendría a ser Lima. Ahí está Álvarez de Arenales, que también va a sitiar un poco la zona de Lima tras la retirada, por si acaso, del virrey. ¿Ya? Ahí está el segundo cuartel, ¿no? Ok, temor social. Aquí está. Los limeños invitan al señor San Martín, en realidad, por temor a que éste invada Lima, saquee, robe, ¿no? Y San Martín los tiene cara a cara y les dice, frente prácticamente, de que los más beneficiados tras la independencia iban a ser ellos. ¿Por qué? Porque si los peninsulares se retiraban, los que tenían más experiencia, más conocimiento para poder gobernar este nuevo sistema, fuera cual fuera, monarquía constitucional o república, pues ellos iban a tener los cargos más altos, iban a estar dentro del grupo social más elevado y económicamente eran los que iban a ordenar la economía, ¿no? Y bueno, la población limeña decide pues apoyarlo porque tiene temor de que si le decía también que no, se iniciara pues un proceso de invasión, toma de Lima y se inicie saqueos, que era el temor en verdad social que temían pues también obviamente los criollos, ¿no? Además de algunos intereses, ¿no? Porque algunos decían, ah, ok, bueno, si yo voy al final beneficiarme, me convendría, ¿no? Pero más en ese momento era por el temor a ser pues controlados, sometidos de manera violenta, ¿no? Ahí está pues el ingreso por eso de Álvarez de Arenales, ¿no? Los montoneros, ¿ya? Y de los enfrentamientos que, claro está, muchos hablaban de San Martín como alguien que había generado caos, desorden, y por eso es que los criollos aceptan la independencia. No todos, hay que decir, solo unos cuantos, ¿ya? La mayoría en realidad firma el acta de independencia y otros simplemente optan por dejar ahí. Se firma el acta de independencia el 13 de julio, o perdón, el 15 de julio de 1821, pero se proclama en las plazas el 28 y 29. La misma idea, ¿no? Tener la independencia, aunque todavía no lo logremos, ¿ya? ¿Ya? Y con ello entonces que los pueblos se independicen, se liberen fácilmente, ¿no? Entonces ahí está. Una vez que se dio esto y Lima ya era libre, se supone, hay que tener mucho cuidado, ¿no? A San Martín le piden ser presidente del Perú, pero San Martín no cree en la república. Así que él dice, yo puedo ser su protector, proteger los territorios que se han independizado hasta este momento, que además eran territorios muy lejanos, ¿ah? Era Lima, era Huaura, era Supe, era la Sierra Central y era Trujillo. Y el resto del Perú seguía siendo virreinato.
Imagínate la chamba que va a tener San Martín, porque él, para el colmo, se comprometió en dos cosas. Uno, terminar con el proceso de independencia. Dos, gobernar los territorios independizados. ¿Ves? Entonces van a haber medidas que van a responder a una y a otra, obviamente, acción que él intentó, ¿no? Intentó al menos. Creó tres ministerios porque había que gobernar y obviamente enfrentarnos a la guerra por la independencia. El Ministerio de Relaciones Exteriores era importante para buscar ayuda en el extranjero, de guerra y marina porque había que buscar, calcular y llevar a cabo las tácticas y estrategias para, obviamente, pelear aquí. Monteagudo era su mano derecha, además, habría que decir. Y el Ministerio de Hacienda, que es el Ministerio de Economía, que en pocas palabras, pues tenía que ver la manera de que el poco dinero que se recaudaba, cómo utilizarlo mejor para la independencia. ¿Ves? La ley de vientres, él dijo que todos éramos libres, sin embargo, los dueños de la población negra esclava dijeron un ratito, a mí esos negros me han costado. Y si tú quieres hacerlos libres, paga. Si me pagas por cada negro, así como me costó, son libres. Y obvio, alguien dirá, oye, si San Martín, los patriotas no tienen ni para la comida, ni para la vestimenta, ¿no? Los armamentos hasta tenían que fundir metal para hacer sus propias armas. ¿Qué iban a tener para pagar por cada poblador negro? No se puede. Así que San Martín dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Todos aquellos que nazcan a partir del 28 de julio de 1821, pues serán libres, ya que a ti no te han costado hacendado, ya que nacen, tú no los compras. Entonces, bueno, esa es la ley de vientres, ¿no? Abolió la mita y el tributo indígena, sí, obviamente, para ver igualdad, ¿no? Y eso es también para que los indígenas poco a poco se sintieran parte de, no sean separados como fueron separados tal vez en el tiempo del virreinato. De eso hablaba San Martín, ¿no? De que iba a costar poco a poco, hasta el mismo criollo que había sido criado, que había sido educado, porque no era culpa tanto del criollo, había sido educado en que tenía que haber una diferencia con el indígena, ¿no? El romper esa barrera no es fácil. Eso iba a costar, iba a ser algo progresivo, pero si querían tener un Estado futuramente republicano igualitario, tenían que hacerlo, cosa que no pasó, ¿ya? Promulgó el reglamento de comercio, ¿no? Para que los, obviamente, criollos sigan teniendo pues sus ganancias e inversiones en este periodo. Suprimió las aduanas terrestres, dio la convocatoria del primer congreso, y a eso es el final. Él en realidad lo que hace es la asamblea preparatoria del congreso a cargo del maestro de los próceres, que viene a ser Toribio Rodríguez de Mendoza, pero tiene que convocarla cuando se tiene que ir, ¿ya? Mandó una misión a Europa, se llama la misión García Parocien, ¿ya? Porque fue García de Río y Diego Parocien. Y esta misión tenía dos objetivos. Primero, buscar ayuda militar, así como las 13 colonias recibieron ayuda de Francia, ya, igualito, ayuda militar para acabar con esta guerra y buscar un príncipe. Dice, sería bueno que si el Perú optara por tener una monarquía, ya tuviera un rey, ¿no? Por eso le envía esta misión, que el rey sea preferentemente español. Por ese motivo se tardaron. Esta misión García Parocien sale en 1822 y retorna en 1823, pero durante el gobierno de José de la Ribagüero. O sea, ya no estaba San Martín, ¿ya? No hubo ayuda militar, sí hubo ayuda económica. Inglaterra nos prestó, se señala inicialmente 4 millones de libras esterlinas y acá llega casi 1.200.000. Y con respecto al rey, bueno, el único príncipe que quiso decir que, bueno, ojalá sí se pueda, fue Leopoldo I de Bélgica. Pero él también puso la condición, ¿no? Él dijo que si lo nombraban rey de Bélgica ya no. Y claro, la misión García Parocien también dijo, si el Perú optara por la monarquía constitucional, entonces tú serías el rey, ¿no? Pero bueno, acá ni hubo monarquía y a Leopoldo lo nombraron rey de Bélgica. Así que ni una ni otra. Bueno, estableció el Estado, ¿no? En este caso el Consejo de Estado de 13 miembros, ¿no? Que lo ayudaba también a consultar y resolver las problemáticas que había acá en el Perú. La Orden del Sol se supone que era una mención honorífica que iba a distinguir a aquellas familias criollas que iban a ser nobles, porque se supone que si había monarquía constitucional, pues debía existir una nobleza. Entonces, sin embargo, como no se aplicó acá la monarquía constitucional, pues finalmente la Orden del Sol quedó simplemente como un título honorífico
que es en este caso el Congreso quien la da y la brinda a las personas que destacan. Se dio también la Biblioteca Nacional, la elección también del himno nacional, se hizo un concurso público, por si acaso. Y bueno, la Sociedad Patriótica es importante. Esta fue una institución creada por San Martín para poder debatir la primera forma de gobierno del Perú. En realidad, él la crea para que los intelectuales peruanos debatan sobre la monarquía constitucional y de esa manera se den cuenta que era beneficiosa. Pero como todo debate, pues va a haber personas que digan, ok, si se puede debatir sobre la monarquía, ¿por qué también no debatimos sobre la república? Y entonces pues van a ver ahí los representantes, ¿no? Intelectuales en ese momento, quienes van a decir los pros, los contras, ¿no? Quien era el presidente de la Sociedad Patriótica era Bernardo Monteagudo, mano derecha de Bolívar, ¿ya? Esto nada más era un debate, no era para decidir qué era, si era por si acaso república o monarquía, por si acaso, ¿ya? Y bueno, lastimosamente se va a dar una batalla. El virrey La Serna manda al general Canterac a las afueras de Lima para pelear contra San Martín. Es la única batalla del protectorado. Se llama la batalla de Mamacona y pierde San Martín. Ya imaginarás, ya había pasado casi un año, los limeños no habían dado económicamente casi nada de dinero, no querían dar nada, pero sí querían ser libres. Y ahora peor, perdió San Martín, Canterac en vez de tomar Lima se quedó afuera de Lima. Y eso era peor, porque los limeños estaban nerviosos, decían, ahora sí, seguro va a entrar en cualquier momento, ya ves, no hubiéramos apoyado a San Martín. Bueno, ya imaginarás a San Martín que no llega a la misión García Parecien, que no tiene dinero, los limeños acá que le están atosigando, Canterac a las afueras de Lima, y de pronto se acuerda de Bolívar. Y ya para ese momento existe la Gran Colombia, y se da cuenta que a él también le conviene la independencia del Perú. Así que pide una entrevista con él, y ahí están los dos libertadores en Guayaquil. En realidad, la reunión era para dos cosas. Primero, hablar sobre Guayaquil, por qué motivo es parte de la Gran Colombia, si era peruana. Y segundo, unir fuerzas para lograr determinar este proceso. Pero apenas llegó al puerto de Guayaquil, Bolívar le dijo, bienvenido a tierras gran colombinas. Y con eso le dijo, suficiente. Con eso le estoy diciendo que yo no voy a debatir la situación de Guayaquil. Y San Martín tampoco tocó el tema ya, porque él pensó que de repente lo más importante era debatir la forma, ¿no?, de cómo unirse. Y bueno, le dijo, ¿no? Le dijo que sería conveniente unirnos, pero Bolívar dijo que no. De hecho, le dijo, dos soles no pueden brillar en un mismo firmamento. ¿Por qué? Porque Bolívar ya tenía en su cabeza su proyecto político, que era pues la conocida, ¿no?, Federación de los Andes. Y para eso él tenía que llegar solo al Perú, independizar el Perú, quedarse gobernando desde el Perú y desde acá supervisar la federación. Así que no pintaba nada San Martín en ese cuadro. Por ese motivo le dijo que no, y que si él no podía, bueno, que se retire, quizás él podría ir después a terminar la independencia. Y con esta negativa, pues San Martín no le quedó otra que retirarse. Llega a Lima y bueno, además también tienen ideologías totalmente distintas, ¿no? Una de ellas es que en el caso de Bolívar era la República Federal y en San Martín la monarquía constitucional. Así que cuando llega San Martín al Perú, pues finalmente sabe que tiene que retirarse. Y de esa manera, pues lastimosamente se tiene que ir. ¿Ya? El primer Congreso Constituyente. ¿Ya? Bueno, San Martín establece el primer Congreso Constituyente antes de irse y aquí vamos a tener a Francisco Javier Luna Pizarro, que va a ser su primer presidente, ¿ya? Liberal, por cierto, y al Congreso le deja dos tareas, antes de dos tareas. La primera, darle la primera constitución del Perú, que va a ser la de 1823, y la segunda es que tenían que de una buena vez decidir la forma de gobierno del Perú, para que escojan al gobernante y éste luche por la independencia. Así que el Congreso, que en su mayoría era liberal, opta por el sistema republicano. Y así es como se establece la República del Perú. Pero mucho cuidado, es una república para los territorios que están liberados, porque el resto del Perú seguía siendo virreinato. ¿Ok? Entonces,
Y aquí, bueno, ya terminaría porque llegaría el periodo peruano, que eso lo van a hacer la próxima semana con el profesor Joao, ¿ok? Ahora sí te voy a pedir por favor que ingreses a dar tu evaluación. Ya sabes que es importante poder contar con ya tus respuestas para ver en qué estás fallando, en qué podríamos fortalecer básicamente. Y yo desde acá voy a estar mirando